Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? Aquí estamos en Línea 1, Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero aquí estamos todos los medios USACH, porque está diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. Muy buenos días. De azul, vestido de azul. Nosotros solemos Volares. combinarnos, estamos Siempre. casi siempre Un combinados. equipo. Y es absolutamente sincrónico, no es algo que estudiemos, querido compañero Alejandro. Ya no eres, porque además no te dije ni suegro, ni tío, ni profesor, ni Abuelo, maestro, como abuelo. te dicen acá tampoco. Compañero. ¿Cómo? Ahora, Ah. más que nunca. Pues, Están levantando las banderas. más que nunca, no. Está Bueno, ella. ¿qué dijo Arturo ¿Ah? Prat? ¿Qué dijo Arturo Prat? A ver, ¿cuál de todas? Luchar hasta morir con la bandera arriba. Por supuesto, la esperanza es lo último que se pide. No quiero citar a dejar los Diego símbolos Torres. arriba. Mira la media lección para la historia. Elección y lección, las dos cosas. Ya, pero ahora vamos por parte, el tiempo. Vamos, oye, está súper caluroso, sí. 15 grados tenemos a esta hora según la dirección meteorológica cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos y esperamos una jornada bien parecida a la de ayer. Vamos a tener 32 grados en esta jornada. Mañana miércoles, día bisagra, baja levemente 28 va a ser la máxima y el jueves ya por fin más primaveral, si es que no falla. 25 la máxima. Eso sí, el jueves va a haber una nubosidad que a veces genera una pesadez. Y las callecitas de Santiago en esta jornada de martes 18 de noviembre. Veamos si está pasando algo. Partamos por el metro, ya que hubo también una situación ayer de corte por, lamentablemente, persona en la vía. No, el metro está funcionando súper bien y vamos a ver las callecitas. Precaución por poste de alumbrado público fracturado, dice, con peligro de caída hacia la vía de Avenida Recoleta al norte. Esto frente a Plaza Chabuca Granda, en la comuna, por cierto, de Recoleta. Eso es lo principal a esta hora. Y en Maipú, con esto me detengo, tránsito lento por flujo vehicular aumentado y acumulación de agua en la vía en camino Melipilla hacia Santiago, entre 4 Poniente y Avenida Los Espejos. Considerar tiempo extra en el desplazamiento. Tiene que haber habido una rotura de matriz, evidentemente. Ya, y vamos, ¿te parece con la pregunta del día? Claro, con el Rockstar. Se lo están peleando. A quienes todos miran. Franco Parisi es la noticia en todos los medios. Sí, sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué hará Franco Parisi de cara a la segunda vuelta? Porque ya dijo Kaiser que salió a los 5 minutos a vender los votos. Se la tiró así como duro, pero es un problema para él porque los electorados no siempre son fáciles de movilizar. No. Ya la gente no vende en paquete ni traspasa apoyos. Está ese trasvasije. Y además que él precisamente antisistémico. El momento que se identifica con uno u otro puede crujir. Entonces, esto de Partido Bisagra, ¿cómo juega este rol? Gran pregunta. Y entonces las opciones son 3. Sí. Una. Dice, apoyará a Jara, o sea, esa es la propuesta. Apoyará a Kast. Y 3. Llamará a votar nulo o blanco, que es algo que había anunciado Pamela Giles. Sí. Así que bueno, vamos a estar ahí en un plebiscito, incluso habían dicho, y la verdad es que no está fácil a propósito del eslogan de él en la campaña, ni facho ni comunacho. Entonces, la verdad que no está tan fácil y además señalan que justamente la gente que votó por Franco Parisi, que se llevó casi 20%, no está muy ideologizada, y no solo ideologizada, sino más bien no es muy política. Entonces buscaba estos ofertones, ¿no?, populares de Franco Parisi, un más pragmático. O sea, ni siquiera tan peyorativo. La gente quiere que resuelva sus problemas, y hay gente que no le interesa la política, lo que interesa es que le resuelva los problemas. Sí, yo digo que son ofertones, me hago cargo de mi crítica, porque cuando no dices cómo lo vas a hacer y suenan en realidad a promesas vanas, vacías, porque mira, Kast por último le hacía el quite, y no estoy defendiéndolo ni mucho menos, sobre todo a lo que se ha llamado batalla cultural o la agenda valórica. Fue astuto en ese sentido. Pero Franco Parisi tiró cosas. Y además, bueno, en fin. Prometan. ¿Te acuerdas? Escuchó a la candidata. A una candidata. Ya me da pena incluso, Matei. Bueno, pero vamos con la síntesis. Sí, la derecha está, que te digo, la derecha liberal, tradicional, ni siquiera tan liberal.
Pero vamos. Con las noticias cuando son las 7:35. Titulares en línea 1. El presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Patuone, señaló que la colectividad se va a pronunciar a su debido tiempo respecto del apoyo de sus militantes y simpatizantes de cara al balotage del 14 de diciembre. Sus declaraciones llegan luego del sorpresivo desempeño de su abanderado Franco Parisi, quien obtuvo el tercer lugar en las elecciones de este domingo, alcanzando el 19,7% de los votos. 17. Claro, más de 2,5 millones de preferencias. Y el candidato republicano José Antonio Kast inició este lunes su despliegue territorial en la Araucanía, centrando su mensaje en temas de seguridad y apuntando directamente al electorado del Partido de la Gente, considerado, como decía Alejandro, clave para la segunda vuelta. En el Partido Republicano ya aceleran los preparativos para la definición presidencial, luego que Kast avanzara con un 23,9% de los votos, quedando a menos de 3 puntos de Janet Jara. Tras realizar un guiño a Franco Parisi en su discurso posterior a la primera vuelta, Janet Jara aseguró que está dispuesta a conversar con el líder del Partido de la Gente. Sin embargo, enfatizó que su principal tarea será conquistar a la ciudadanía de cara al balotaje. Consultada además por el rol del economista, Jara afirmó que valoró mucho su aporte a la política porque refresca, da una mirada distinta, dijo. Pero más que solicitarle su traspaso de apoyo, creo que la política no es así y su foco estará, por lo tanto, en las personas. Ellas deben tomar decisiones en función de la conciencia que tienen de los temas y de la información a la que acceden. Y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a la oposición a no bloquear el diálogo en la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026. Su declaración se produjo luego de que la Cámara de Diputados y Diputadas rechazara varias partidas que el Ejecutivo buscaba reincorporar tras la revisión en comisión mixta. En una extensa jornada, la oposición hizo sentir su mayoría y votó en contra de reponer recursos para los ministerios de Interior, la SECPRES, Relaciones Exteriores, Educación y Salud. Y con estas áreas recortadas, el proyecto de presupuesto queda ahora en manos del Senado, donde continuará su discusión contra reloj. El ex ministro de Energía, Diego Pardo, acudió a la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra, impulsada por diputados de oposición tras el error de cálculo que provocó un aumento en las cuentas eléctricas. Pero la sesión no se pudo realizar debido a la escasa asistencia de los parlamentarios. Ante la falta de quórum, la revisión del caso quedó nuevamente suspendida. La aerolínea LATAM informó por medio de un nuevo comunicado que extenderá hasta el sábado 22 de noviembre las cancelaciones de vuelos producto de la huelga iniciada el pasado 12 de noviembre. La empresa detalló que las cancelaciones acumuladas hasta esa fecha afectarán aproximadamente 31.000 pasajeros, es decir, 10.000 adicionales a los que ya se habían informado previamente. Según la compañía, todos ellos fueron contactados y recibieron una alternativa de viaje acorde a sus necesidades. Y además, LATAM aseguró que casi la totalidad de los afectados obtuvo una reprogramación dentro de una ventana de 24 horas respecto de su vuelo original. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución presentada por Estados Unidos, basado en un plan de 20 puntos impulsada por el presidente Donald Trump, que propone el despliegue de una fuerza internacional de seguridad en la Franja de Gaza. La iniciativa obtuvo 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia. El documento establece la creación de una fuerza de seguridad internacional vigente hasta diciembre del año 2027 y tendrá como misión resguardar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a la población civil, asegurar los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. La generación Z. ¿Tú sabes cuál es la generación Z, Ale? Sí, Ya sabes. ¿No es cierto? Los nativos digitales, pero ya en plenitud. Exactamente. Desde que nacieron metidos con la tecnología. Así es. Y muchos dicen que están tan ensimismados que no les interesa el mundo. No, si les interesa. Lo que pasa es que el mundo les llegó más o menos triste y sin horizonte de futuro. Bueno, triste. Personas formadas... Son gente que están, son gente que están protagonizando las principales protestas en el mundo hoy y se han extendido por todos los continentes. Claro, exacto. Y son personas, como quería señalar, nacidas para que uno más o menos dé
cuenta de una generación, siempre se corre un poquito de año, no es tan taxativa, nacida a mediados de la década de los 90, uno dice 97, 95 por ahí, y a principios de los años 2010, hasta incluso dicen 2012. Se ha convertido esta generación Z, ahí con su bandera de One Piece, eso es interesante, se ha convertido en un fenómeno, como tú decías, político en los últimos meses al protagonizar protestas en Nepal, Serbia, Madagascar, Indonesia, Filipinas, Paraguay, Perú y Marruecos. ¿Y recientemente dónde? México. Exactamente. Y se lanzaron contra la presidenta Claudia Claudia Sheinbaum, lo que llamó la atención y se puso bien brava, porque partió tranquila, pero cuando llegaron ahí a la plaza principal, frente al edificio del gobierno, se desató una mayor violencia. Pero este fenómeno tiene que ver con el siglo XXI, es un fenómeno político totalmente nuevo. Sí. Hemos conocido las redes sociales, pero que se convoquen simultáneamente a nivel global es bien novedoso. Y segundo, bueno, ¿quiénes son exactamente? ¿Cuáles son sus demandas, sus aspiraciones? Van muy por fuera de lo que fue los partidos políticos Absolutamente. y las instituciones Ahora, democráticas. las malas lenguas dicen que lo están instrumentalizando, no sé. Sí, Vamos sí. a preguntarle a los que Un saben. poquito de eso siempre hay. Siempre hay. Sí, profesor Mario Sobarzo, doctor en Filosofía Moral y Política, académico de la USACH. ¿Cómo está, profesor Sobarzo? Muy bien, un Muy gusto buenos compartir días. con ustedes, Buenos días, Daniela, Mario. don Alejandro, un gusto estar acá nuevamente en la radio, ¿no? Que Exacto, hacía por tiempo, fin, por por fin. fin. Con un cafecito y la buena conversa. Así es. Pero para que los políticos que todavía están sacando cuenta qué pasó, porque los partidos tradicionales, sobre todo, Sí. muy golpeados, Sí. tanto la izquierda, no sé, o la centroderecha tradicional, quedaron fuera de foco. Aquí las sorpresas son republicanos, que si bien tiene una raíz en la UDI, tiró un discurso que la derecha no aceptaba, Claro. pero aparecen figuras como Franco Parisi, qué sé yo. O sea, el mundo está cambiando y para entender el mundo vamos con este tipo de movimientos que van a llegar acá, si es que no están ya en Chile y que no tiene esa politización de las protestas, por ejemplo. ¿Hasta qué punto esto es distinto? ¿Qué tiene de novedoso esta generación Z cuando se moviliza políticamente? A ver, yo creo que respecto de... Hay dos momentos, ¿no? Una cosa tiene que ver con el tema de las protestas, que debiéramos situarlo y yo creo que analizarlo, como decía justamente Daniela, en un contexto un poco más amplio, porque lo que conocemos como las revoluciones de colores, hace ya tiempo que ha sido justamente desarrollado, hay un manual incluso por parte del Estado, del Servicio de Inteligencia norteamericano, acerca de cómo crear revoluciones de colores, y hemos visto justamente que hoy día la guerra de Ucrania comenzó justamente por una revolución de color creada por Victoria Nuland, ¿no? Por lo tanto, no es extraño este proceso respecto de las últimas décadas y sabemos que se sabe utilizar estos mecanismos de desestabilizar los gobiernos utilizando justamente a la salida de la gente en la calle y que se conjuga, se juntan a través de los medios digitales que los pueden vehicular, que los pueden reunir. Eso es un aspecto. Pero hay un segundo aspecto, como ustedes dicen, que tiene que ver con la generación Z, que es una generación completamente nueva, nativos digitales, como decía Alejandro, que tiene características de organización, de construcción de identidad política que están mucho más hacia el mundo conservador, hacia el mundo tradicional, hacia el mundo de la derecha tradicional, que lo que era la generación Y, marcada por el discurso woke, ¿no? Donde es que estaba énfasis en el tema del feminismo, en los ¿Los discursos de millennials lo género. mismo que la generación Y? Y, sí, Ya, es para la entender. misma, es la Perfecto. misma. Sí, es la generación que en el fondo nació a fines del siglo XX y que alcanza a agarrar la último vuelito todavía de lo que es ¿Tú lo qué es lo que analógico. eres? Yo soy generación X. X, igual que yo. X, sí, Ya, la somos generación. X. Somos ¿Y Alejandro X. es boomer? No, tampoco. No, Guille es analfabeto digital. Ya, bueno, perdón. Ya, sigamos entonces un poco con las características de la generación Z. Claro, esa generación, por lo tanto, es muy extraño, ¿no? Porque es como una reactividad, como una reacción contra la generación Y, justamente los millennials, que habían sido muy ideologizados en su discurso, habían levantado se movilizaban por la defensa antiespecista, por ejemplo, la defensa de los animales, etcétera. Era una bandera de lucha muy de cambio del mundo. En cambio, la generación Z, en el fondo, lo que está buscando es retornar a sus tradiciones, a sus raíces. ¿Y por qué? Porque las tecnologías digitales, en el fondo, les han quitado
quitado esa base de protección, esa base de identidad que durante mucho tiempo construyó la familia, construyeron los grupos sociales, etcétera. Hoy los chicos en su casa están aislados y están conectados solo por medio de pantallas. Por lo tanto, Sí. eso los hace justamente buscar algún tipo de vínculo físico, algún tipo de vínculo emocional que los vuelve un poco más Mario, tradicionalistas. te quiero preguntar por algo que veía sobre todo en las movilizaciones y agrupaciones, a veces pacíficas, pero finalmente no, en México, en relación a lo que pedían, porque por un lado lo vimos también respecto a las mismas provisiones de las redes sociales en algunos países, pero en México tenía que ver con la inseguridad y básicamente con las condiciones de vida, que es algo que hemos hablado acá con sociólogos o analistas. Esto de que la promesa de que la educación te va a llevar a un buen trabajo que no se cumple, no hay garantía. De que una vez, si es que tienes trabajo, vas a poder llegar a fin de mes, menos tener una casa, o sea, tampoco se garantiza. Y la falta de horizonte planetario incluso. Entonces, hablemos un poquito de esa falta de mundo, de alguna manera, que sienten que tiene esta generación. Sí, bueno, es que justamente eso es muy interesante. En el fondo ya hace un tiempo que se viene instalando, incluso todo este lenguaje de lo que se ha llamado la globalización, se instala bajo gran parte de las banderas que, no hay que olvidar, fueron construidas por George Soros y su influencia a través de los medios de comunicación, a través del financiamiento también de organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, etcétera. No hay que olvidar que algunos seminarios, incluso organizados por el Frente Amplio en un momento acá en Chile, fueron financiados con fondos de esta Fundación Soros, que es una fundación de carácter global. Y eso hacía justamente que la gente tuviera esta exacerbación de este discurso. Y hoy día no, hoy día lo que vemos es justamente una reacción contra eso. ¿Por qué? Porque en algún punto estos son banderas que directamente no afectaban a los jóvenes, no afectaban a las nuevas generaciones. Y al contrario, este discurso justamente hablaba de que no tendrás nada, pero serás feliz, ¿no? Este concepto de que había que deshacerse de las cosas, que no iban a tener vivienda, que no iban a tener ninguna profesión que fuera estable, porque hoy día el haber estudiado en la universidad no da ninguna seguridad respecto de lo que va a ser el tener que pasar 40 años laborando, porque alguien que no sigue estudiando está frito, se le acabó efectivamente las posibilidades de trabajar porque el sistema está obligado a la constante certificación. Eso está muy lejos de lo que eran los discursos, por ejemplo, en la década de los 70 del siglo pasado, cuando que aparece un famoso informe que es el informe Fauré, que es el antecedente, ¿no? Uno de los anteriores informes justamente al que conocemos mucho, el de Lors, donde es que se dice que la educación es un tesoro. Bueno, el informe Fauré enfatizaba en la educación a lo largo de toda la vida, pero estaba construido cuando es que todavía existía el socialismo, donde es que la idea de la educación a lo largo de toda la vida no tenía que ver con la subsistencia, sino que tenía que ver con el proceso de cultivo, el desarrollo de la persona. Hoy eso está muy lejos porque la verdad es que todo tiene que ver con la integración al mercado y no es casual, ¿no?, que autores como Zygmunt Bauman digan que lo que caracteriza a las construcciones actuales son el hecho de que todo pasa por el consumo, todo pasa por el hecho de poder comprar algo. Entonces estos jóvenes que ven que justamente no van a tener posibilidades de comprarse casa, ya hoy día los datos en España hablan de 20 o 30 años hasta que una persona puede llegar a tener el pie para comprarse una casa, y después todo el tiempo que va a costarle pagar esa casa, o sea, a los 90 años, 80 años va a terminar recién teniendo la posibilidad de poder tener una vivienda. Eso en las generaciones anteriores era una realidad mucho más cercana. Lo mismo con el tema de los estudios, etcétera. Entonces, vemos una generación que efectivamente se enfrenta a una realidad que es mucho más despiadada con ellos, con ella, que lo que era con la generación millennial, por ejemplo, que todavía era una generación que se la llamaba en algún momento generación de cristal, porque estaba bastante protegida, porque fueron criados en el contexto en el cual se viene la reducción de la familia, por lo tanto, al tener solo hijos, los padres apostaban todo a ellos, y no es casual, ¿no? Esto no es un fenómeno tan global que en China ocurrió algo lo mismo, ¿no? La generación que nació del hijo único es una generación que le llamaban los déspotas, justamente porque tenían una relación incluso con los antepasados, que en China es muy mal visto, que era muy despreciativa, porque en el fondo habían sido el hijo que habían criado los abuelos, los tíos, una cosa muy todo mal para el criado. regalón. Exactamente. En cambio, esta generación ha sido casi abandonada, ha sido dejada de lado, además con condiciones donde es que hay una cultura que es
muy hostil y que además es muy difícil poder adaptarse a ella, porque tiene una velocidad de cambio que es brutal. En 5 años cambian las modas, cambian las culturas, eso cada vez se va acelerando más y por lo tanto no hay una tabla de salvación, y por eso es que vuelven muchas veces a los valores tradicionales, porque los valores tradicionales son estables, son constantes. Uno sabe que están ahí y valoran muchas cosas que la generación millennial no tenía. Por ejemplo, valoran la familia, valoran el hecho de los vínculos de amistad, valoran el hecho de poder compartir, ¿no?, un almuerzo familiar Aquello de que domingo. sienten que han perdido. Aquello que sienten que, claro, que hemos perdido como sociedad. Sí. Sin duda. Sobre todo en la vida cotidiana. Ahora, en la dimensión política, no son políticos, no les interesa mayormente. Estoy pensando en Franco Parisi, pero ¿cómo se desplazarán? Porque esto está emergiendo con mucha claridad ahora este año. Debutaron en las ligas mayores del mundo global. ¿Qué es lo que es esperable, sobre todo dado el espíritu conservador, redes sociales, logros personales? Claro, es muy interesante porque esa emergencia está asociada a una transformación geopolítica que estamos viviendo. Hay una transformación donde es que hoy día pasamos de un mundo unipolar, como era el gobierno desde el año 1990, con la caída del bloque soviético y la hegemonía norteamericana, a un bloque tripolar, donde Rusia emerge como la gran fuerza militar del mundo y donde China emerge como la gran fuerza económica. Pero eso va asociado a la vez a una importancia también cultural, a una importancia también de las transformaciones de los discursos, de las capacidades de influir sobre los países, etcétera. Y eso, por supuesto, que hay una resistencia muy grande desde los Estados Unidos. Y esa resistencia, en algún punto, Estados Unidos sabe que uno de los modos de poder tener el control sobre los países que se están alejando, especialmente cuando no son estas grandes potencias que no tienen posibilidades de intervenirla, es justamente agitando el gallinero, como se decía antiguamente, es decir, haciendo que las generaciones jóvenes que están muy molestas, que tienen mucha rabia con respecto a lo que sucede, se lo bombardea digitalmente. Y ya sabemos hace tiempo, ¿no? Porque de hecho el Brexit, por ejemplo, en Inglaterra, fue utilizado un servicio de inteligencia, un servicio de un algoritmo que llegaba directamente a los celulares, a los computadores, a las redes sociales, y que exacerbó la idea de que saliéndose de lo que era la Comunidad Europea, los jóvenes iban a estar mejor. Hoy día vemos una situación de cesantía, de abandono, todo lo contrario, exactamente. Y lo mismo sucedió en otras partes, ¿no? Donde es que también estos Pegasus, se llamaba el mecanismo, fueron utilizados para poder lograr controlar, intervenir, manejar. O sea, hoy por hoy, recuerdo un colega que también no es original del sistema digital, me contaba de que estaba en un curso en la Universidad de Chile digital y el profesor los había hecho buscar una palabra y todos habían buscado la palabra en su propio ordenador o en su propio celular, ¿sí? Y todas las respuestas eran completamente distintas, porque hoy por hoy los algoritmos son capaces de intervenir y saber cuáles son los intereses de cada uno. Entonces, por ejemplo, había uno que había tenido hijos hace poco, entonces la palabra la asoció con el tema de la maternidad, con el tema de los niños. Otro se fue por el lado de la literatura, etcétera. Entonces, muy sorprendidos todos, que no son nativos digitales, descubren justamente que el algoritmo nos controla lo que vemos, lo que leemos, lo que interpretamos, y es muy fácil agitar en ese contexto justamente. Vamos con eso, con la agitación. ¿Qué es lo que está pasando en México? Porque de todos los países donde se ha hecho presente la llamada generación Z, obviamente el más parecido al nuestro y por varias cercanías, no solo culturales, sino también geográficas, es México. Lo que vimos es que básicamente están pidiendo mayor seguridad. Hay frustración o hastío, como dice la prensa, también por el gobierno de Sheinbaum, de Morena. Y sobre todo como una vinculación con el narco, encuentran, a propósito de la misma corrupción que también se ve acá en otros ámbitos, pero a lo mejor los jóvenes no han salido en este gobierno. ¿Qué es lo que estamos viendo también? Y no sé si tú habías escuchado esa hipótesis de que hay infiltrados, bueno, que siempre se da, que lo están utilizando. ¿Qué hay con sus íconos, con sus símbolos? Porque los símbolos son importantes. Acá hay una bandera, hay un ícono, hay una figura, esta de la calavera con el sombrero de paja de One Piece, Jolly Roger, y toda esta iconografía que también es bastante global de alguna manera, ¿no? Sí, y bueno, de hecho, nosotros acá tuvimos el perro matapacos en el contexto de estallido social, que además también fue, si sé, la palabra ya me pero ocurría lo mismo en ¿cómo se llama? En Grecia, ¿no? En Grecia también hubo el famoso Lucánicos, que era un perro que acompañó las protestas en su momento. Eso no es un fenómeno ajeno, los simbolismos se van contagiando. La gracia de los simbolismos justamente es que son capaces de transmitir información en forma bastante sintética. Apenas
al elemento conativo, no tanto al elemento de la denotación del lenguaje. En ese sentido, claro, uno puede decir hay una transición, pero hay un elemento que no es menor, que es que Estados Unidos ve estos gobiernos de izquierda, progresistas, llamémoslos como queramos, ¿no? E incluso algunos pueden llamarlos dictaduras si quieren, pero como los ven como enemigos de los intereses geopolíticos. Aquí no hay una razón política de fondo, no es que Estados Unidos esté defendiendo la libertad, ni que los jóvenes se integren, ni mucho menos. Está defendiendo en el fondo sus intereses económicos y sabemos que México es uno de los países que es proveedores de todo lo que es mano de obra, drogas también, por supuesto, pero también está asociado con el hecho de lo que es la producción manufacturera, muchas cosas. México es el gran sostén en muchos aspectos de Estados Unidos. Por lo tanto, tener un gobierno que les sea útil, que les sea mucho más cercano, y era mucho más fácil manejar al PRI, que era un partido que tenía una corrupción de 70 años, que lo que es actualmente manejar Morena, donde es que han tratado de hacer un proceso de democratización de la sociedad, por ejemplo, eligiendo a los jueces, por ejemplo, el hecho de haciendo participar a las comunidades, levantando banderas de la nacionalización de ciertos recursos naturales, por ejemplo, la nacionalización justamente de lo que son los petróleos, ¿no? Que habían durante mucho tiempo. México es un país muy rico en temas de hidrocarburos y, por supuesto, que un gobierno que sea opositor a esto no le es útil. Más aún si tiene muchos vínculos con lo que es China, con lo que es Rusia incluso. Entonces, por supuesto que Estados Unidos también está agitando ahí las aguas y no es casual, lo sabemos bastante bien, porque nosotros acá en Chile conocimos que el año 73 había un proyecto, ¿no? Que se llamaba Full Belt, que era que tenían pinchados los teléfonos de todo el gobierno y de las Fuerzas Armadas, etcétera. Por lo tanto, esto de la estrategia norteamericana de estabilización de los países latinoamericanos no es nada nuevo, no es una cosa nueva, que ahora encontró un terreno fértil justamente en esta juventud que siente que la sociedad no le está dando respuesta a sus necesidades. Y el tema de la seguridad es un tema a nivel latinoamericano. Nosotros, de hecho, se ríen mucho los otros países latinoamericanos porque nos quejamos mucho de la seguridad y somos el país con la menor tasa de desapariciones forzadas en México son impresionantes. Impresionante, lamentablemente, y sobre todo jóvenes. Han habido pueblos en México que fueron tomados por los narcos y que fueron durante 24 horas hecho un proceso de intervención, asesinatos, violaciones, etcétera, solo porque en el fondo ahí hubo la detención de un narco, por ejemplo. Eso acá en Chile todavía no hemos llegado a ello, pero eso hace justamente que los jóvenes sean los que sientan más fuertemente la violencia, especialmente, por ejemplo, nosotros aquí en Chile no tenemos vagones de metro para mujeres, ellos allá los tienen porque la violencia contra las mujeres es espantoso y no hay que olvidar que cuando nosotros acá tendemos a hablar de femicidio, en México inventaron el término feminicidio para hablar de aquella violencia contra las dirigentes que defienden intereses de las mujeres, como por ejemplo el tema de las violaciones. Vimos la imagen de la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, siendo atacada por un tipo por atrás que casi le agarra todo, y que es bien impresionante porque ella por suerte hizo la denuncia porque marcó ahí el punto a la presidenta de la República en un acto público. Impresionante. Bueno, y hay que recordar que además ella tiene un gran tema porque ha sido muy crítica de Israel y ha sido muy crítica del genocidio cometido por Israel y siendo judía. Por lo tanto, eso también es una cuestión que es muy contradictoria, ¿no? Con lo que es la perspectiva que puede tener en el fondo la gran alianza accionista mundial, que sabemos que es la gran lobista, ¿no? Esto no lo estoy diciendo yo, lo dice Mersheimer en un libro, que es uno de los grandes analistas geopolíticos, que se llama el lobby justamente israelí en lo que es la sociedad norteamericana, en la política norteamericana. De hecho, sin ir más lejos, el caso famoso de Epstein que estamos viendo, se habla de que justamente es un proceso de infiltración del Mossad en lo que es el gobierno norteamericano para tener, y en el gobierno de los países desarrollados, con que amenazar a los políticos. Bueno, eso lo hacía el FBI también. Hoover, desde que se fundó Hoover, le tenía dosier a todos los presidentes norteamericanos. Ganaban, pedía audiencia, llegaba a la Casa Blanca y le llevaba una carpetita. Abrían la carpetita y cerraban la carpetita, se ratificaba en el cargo. Hasta que le sacaron la relación que tenían con el segundo a bordo porque eran pareja. Claro. Tú lo habías contado eso. Sí. Era una película muy buena. Homofóbico, pero tenía pareja, era homosexual. Bueno, pero detalles de la vida para ponerle color a la conversa. Última consulta. Por tiempo, porque está re buena la conversa. En el caso nuestro, las movilizaciones sociales, uno ya notó que la fórmula se agotó. Se agotó en la derecha liberal y en la izquierda tradicional. Y hay una perplejidad en la clase dirigente del país que además que ya no puede gobernar. Prometerá lo que quiera, pero perdió la capacidad de dirigir. ¿Cómo se podría
proyectar este tipo de movimientos y esta generación Z? Ese es un gran tema porque nosotros acá estamos al debe, hemos tenido 4 años en algún punto de tranquilidad, por decirlo así, justamente porque el Frente Amplio, el Partido Comunista, que son los partidos, el Partido Socialista, que son los que están dentro de la coalición, tienen una gran llegada en los movimientos sociales, en lo que son los gremios de los profesores, los gremios del servicio de público, etcétera, y por tanto han logrado mantener cierta tranquilidad. Esto, yo no creo que hoy día la movilización social se haya determinado. Chile es un país con una larga lucha sociales y muchas movilizaciones. De hecho, el 2019 no fue una anomalía. Habíamos tenido el 2011, el 2006 Sí. con los secundarios, etcétera. Y no creo que esto vaya a desaparecer, especialmente si empiezan a ser afectados ciertos derechos. Ahora, si esto va a afectar particularmente a los jóvenes, eso es una cuestión que tenemos que verla, porque efectivamente parece que los jóvenes hoy día tienen menos expectativas que la generación de los millennials respecto al temas como educación, como el tratar Sí. de buscar respuestas en lo que eran las construcciones tradicionales que la sociedad había dicho que eran la forma de poder mejorar, de poder avanzar, el gran sueño meritocrático, justamente Claro. porque la educación hoy día está más exacerbada esta diferencia, esta correlación entre lo que es la educación para los ricos y la educación para los pobres. Hoy día es una cuestión donde es que esto se ha exacerbado mucho más porque los colegios particulares efectivamente ya no tienen un punto intermedio como eran los subvencionados que podían operar en relación a la clase media. Hoy con el sistema de transformación que está viviendo el sistema educativo, los SLEP, etcétera, o lo que está ocurriendo justamente es que está a un extremo y el otro. Y los jóvenes saben de las poblaciones, saben en la educación del liceo municipal, etcétera, que sus expectativas de poder alcanzar ser gerente, presidente, diputado, senador, son nada, son nulas. Y eso lo vemos justamente refrendado vez tras vez cuando es que vemos las elecciones y vemos que los que salen electos son gente que viene de los colegios particulares. Entonces, eso claro que va generando una sensación de frustración y esa frustración todavía Los no liceos sabemos. emblemáticos, profesor. Exactamente. Son la expresión de esta Exactamente. frustración por la polarización económico-social del país, la incapacidad de tejer redes, cuando fue el Instituto Nacional la que otorgaba los títulos profesionales a Claro. través de esto que era la Universidad de San Felipe, que era una pura cuesta burocrática, pero ahí se formaba Claro. el país y después se extendió Mario. a las regiones. Pero en fin, En relación a lo que dice Alejandro, muy breve, voy a apelar a tu capacidad de síntesis. ¿Ves alguna relación posible o cómo se daría entre la generación Z y un eventual gobierno de José Antonio Kast? No lo sabemos todavía porque Sí, lo que por sí eso. sabemos es que la generación que votó en forma importante, por ejemplo, por Parisi, por la correlación, Sí, fueron responde los mal hombres y perfil, mujeres, ¿ah? son más bien jóvenes y no gente tan adulta, 25 años, Claro, etcétera. que Pero calza los con más esto. chicos, los más chicos todavía no sabemos cómo se comportan porque en el fondo también muchos de ellos no están interesados en la política, no se sienten motivados por los partidos y claro, un discurso que hable del emprendimiento puede calzar perfectamente. Ahora, Exacto. ¿qué es lo que sucede? Que en algún punto la sensación de descrédito del sistema político, ¿no? Y que lo vemos, no es casual que hayan tenido que sacar al juez Ulloa mediante una acusación constitucional porque el propio sistema judicial no fue capaz de hacerlo y que eso se esté reafirmando en la sensación, en la percepción social de que está mañado para beneficio de un grupo en desmedro del resto de la sociedad. Esto es una cuestión que no ha terminado y que en algún punto en un gobierno de derecha, que además se puede restringir derechos sociales que han sido ganados, eso es un caldero para que puede generar muchas contradicciones y muchos conflictos. Mario Sobarzo, doctor en Filosofía Moral y Política, académico de la Universidad de Santiago. Como siempre, un placer escucharte y conversar contigo hoy sobre la generación Z. deberíamos Sí. hacer un seminario en la ¿No es universidad cierto? para entender ¿No es esta cierto? nueva Sí, generación. Por lo absolutamente. menos los viejos nos encerramos en un lugar, ustedes no son viejos, pero los académicos, a entender a sus interlocutores, los jóvenes, porque es brutal el cambio en tan poco tiempo. Sí. Sí. Nosotros estamos haciendo, bueno, estos días aquí en la Universidad de Santiago, en la Universidad Alberto Hurtado, en la Universidad Católica, el 7º Congreso de Filosofía de la Educación de la Asociación Latinoamericana. Tenemos muchos invitados ¿Cuándo es? ¿Qué internacionales. Hoy día, aparte, aquí Mira, en nuestro Salón de Honor, hoy estamos día. felices de poder utilizar ese salón tan hermoso Sí, es precioso. y poder haberlo Con el recuperado cuadro de Mata. con el cuadro de Mata, ¿no? Y vivir enfrentando las flechas. Exactamente. Es un gran Del año símbolo de lo que 61, 61. me parece. Sí, una belleza. Que es una belleza y que nos dice, ¿no? Vivir enfrentando las flechas en nuestra actualidad. A propósito de lo que usted Más decía al vigente que principio, nunca. el hecho de que el mundo no siempre está siendo, no nunca es completamente. Me Así que encanta eso. No hay esa fin de la transformación, historia. no hay fin de la historia. Gracias, Mario. Un abrazo y linda Muchas semana. gracias. 8:03, vamos a una pausa. Ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa
Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 4 minutos. La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetminbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él una y 100.000 veces más. le gusta La historia detrás de cada estilo musical. All You Need Is Love. Las influencias culturales, todo De lo lunes a que pasa en la viernes, vida. 11 de la mañana, Menos que a otros, ¿verdad? por Radio Usach Este nivel y de TV música es Usach. innato. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. Este sábado 29 de noviembre, desde las 11 de la mañana, llega el cuarto Festival de Ciencia Usach. Un panorama gratuito para celebrar los 50 años de la Facultad de Ciencia en la Universidad de Santiago de Chile. A través de experiencias interactivas, conversatorios y juegos para todas las edades. Cuarto Festival de Ciencia Usach. No te lo pierdas. Ingreso por Metro Estación Central. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio Usach estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El candidato republicano José Antonio Kast inició este lunes su despliegue territorial en la Araucanía, centrando su mensaje en temas de seguridad y apuntando directamente al electorado del Partido de la Gente, considerado clave para la segunda vuelta. En el Partido Republicano ya aceleran los preparativos para la definición presidencial, luego de que Kast avanzara con un 23,9% de los votos, quedando a menos de 3 puntos de Janet Jara. Y tras realizar un guiño a Franco Parisi en su discurso posterior a la primera vuelta, Janet Jara aseguró que está dispuesta a conversar con el líder del Partido de la Gente. Sin embargo, enfatizó que su principal tarea será conquistar a la ciudadanía de cara al balotaje. Consultada por el rol del economista, Jara afirmó que valoró mucho su aporte a la política porque refresca y da una mirada distinta. Añadió que, más que solicitarle un traspaso de apoyos, porque creo que en política no es así, su foco está en las personas para que tomen decisiones en función de la conciencia que tienen de los temas y de la información a la que acceden. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a la oposición a no bloquear el diálogo en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026. Su declaración se produjo luego que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara varias partidas que el Ejecutivo buscaba reincorporar tras la revisión de la Comisión Mixta. En una extensa jornada, la oposición hizo sentir su mayoría y votó en contra de reponer recursos para los Ministerios de Interior, las Express, Relaciones Exteriores, Educación y Salud. Con estas áreas recortadas, el proyecto de presupuesto queda ahora en manos del Senado, donde va a continuar su discusión contra reloj. La aerolínea LATAM informó por medio de un nuevo comunicado que va a extender hasta el sábado 22 de noviembre las cancelaciones de vuelo producto de la huelga iniciada el pasado 12 de noviembre por los pilotos. La empresa detalló que las cancelaciones acumuladas hasta esa fecha afectarán aproximadamente a 31.000 pasajeros, es decir,
10.000 adicionales a los ya informados previamente. Según la compañía, todos ellos fueron contactados y recibieron una alternativa de viaje acorde a sus necesidades. Además, la TAM aseguró que casi la totalidad de los afectados obtuvo una reprogramación dentro de una ventana de 24 horas respecto de su vuelo original. Y en el ámbito internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aplaudió la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para respaldar el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, incluido el despliegue de una fuerza internacional de paz. Y el mandatario israelí afirmó que el plan de Trump llevará a la paz y a la prosperidad porque insiste en la desmilitarización, desarme y fin de la radicalización en Gaza. Por su parte, el movimiento de resistencia islámica Hamas rechazó la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al considerar que no está a la altura de las demandas políticas y humanitarias del pueblo palestino. Ya son las 8:10. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos a retomar el fondo de la conversación anterior, Daniela, porque las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile remecieron a los partidos tradicionales, de derecha y izquierda. Sí. Los partidos que usted conoció incluso 100 años o 160 y más años, están desapareciendo, incluso salvo que haya alguna manera legal de rearticularse, pero fue un golpe tremendo. Y más bien la novedad vino por los que son o partidos recientemente creados bajo esquemas no convencionales para lo que existía en el país, o directamente candidatos que tienen un carisma especial, ¿no? Tintes populistas, por cierto, entre otros elementos, pero no se reduce solo a eso. Algo interesante está pasando. Y por lo tanto, en un escenario complejo, hay un montón de dudas que parten para lo que está pasando y lo que viene. Y de ello vamos a conversar con nuestra entrevistada. Así es, Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, el IDEA Internacional. Ella, socióloga, politóloga y política, además de ex ministra de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo está, Marcela? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Daniela, Alejandro, buen día. Muy buenos días, Marcela. Bueno, partamos en términos generales lo que se vivió, no solo en la jornada del domingo, sino más bien con lo que decía Alejandro, Marcela, este cambio finalmente en lo que se entiende por las fuerzas políticas en nuestro país y sobre todo la derecha. Ya no sabemos lo que la derecha tradicional básicamente desapareció. Hoy la derecha, el gran líder de la derecha es José Antonio Kast. Y eso involucra muchas cosas más allá de su figura. ¿Cómo lo estás viendo en términos justamente de las fuerzas políticas? Sí, efectivamente yo creo que se profundiza un proceso de transformación y de recambio al interior de las fuerzas políticas. El Congreso tuvo una alta rotación, solo el 60% de los parlamentarios que fueron a la reelección lograron ganar. Como vemos, dentro de las derechas, el partido mayoritario por lejos de todos los partidos en el Congreso, no solo de la derecha, pasa a ser el Partido Republicano, seguido por bastante lejos por Renovación Nacional y después creo que en tercer lugar se ubica el Frente Amplio o en cuarto lugar después de la UDI. Entonces también hay que reconocer que hubo un desempeño bastante peor a la elección anterior de la centroizquierda, aunque finalmente no se consagró el triunfo tan aplastante, por lo menos en el Congreso de la derecha. Vimos que la emergencia del Partido de la Gente hace que el Congreso termine estando en algún sentido un cierto empate, y que sea quien sea que gane la segunda elección va a tener una complejidad importante de poder dialogar con el Congreso. Pero sin embargo hay que reconocer que un grupo importante de partidos pequeños estuvieron, a pesar de las negociaciones y todo, no lograron conseguir los votos mínimos para poder seguir en el Congreso. ¿Qué pasa con esos partidos, centro, Marcela? ¿no? Sí, ¿qué pasa con los partidos que no lograron
son como 14 partidos, Sí, no por ahí, lograron 12, el piso mínimo. Ahora mismo corre la ley, es decir, apenas el CERVEL lo diga, ¿desaparecen legalmente? Efectivamente, desaparecen legalmente estos partidos que no, y recordemos que hay dos condiciones para poder mantener el estatus legal. Conseguir el 5% de los votos a nivel nacional en la Cámara o en el Congreso en su conjunto, o 4 parlamentarios. Poder conseguir 4 parlamentarios. Por ejemplo, el Partido Liberal no alcanzó el 5% de los votos, pero tiene 4 parlamentarios. En al menos 2 Todos los regiones demás, distintas, además, así específico. Perdón. Claro, pero todos los demás, el Partido Radical, el Partido Social Cristiano, Amarillos, Demócratas, un conjunto, Partido Regionalista Verde, el Partido Humanista y otros partidos pequeños no pasaron a este umbral, se disuelven. Y recordemos que antes era muy común que los partidos, cuando perdían su estatus legal, a veces cambiaban de nombre o hacían alguna, y volvían a juntar firmas y se volvían a inscribir. Eso ahora va a ser muchísimo más difícil con voto obligatorio. También se fusionaban. Porque el umbral de firmas que se necesita hoy día para inscribirse es muchísimo más alto que antes. Entonces, perdona, ¿y se pueden fusionar? Eso. Pero tiene que hacer todo el proceso de inscripción, de juntar las firmas de todas maneras. Ya, perfecto. Perdona la pregunta simplista. ¿Esto es bueno o malo para la fragmentación? Ya que alegábamos tanto. Bueno, esto es bueno en el sentido que muestra que sin tener un mecanismo de umbral o nada por ello, las preferencias de las personas hace una diferencia importante, en particular con voto obligatorio, y que el sistema, digamos, la votación termina regulando la cantidad de partidos. Recordemos que muchos de estos partidos, la mayoría, iba al interior de listas con otros partidos. Entonces, claro. Incluso, estos partidos podrían haber tenido un desempeño aún peor si hubieran ido solos, digamos, si hubieran ido en listas propias o solos. Entonces, estamos en medio de un proceso de reacomodo, no solo al interior de la derecha, sino que también al interior de la centroizquierda. Ahora, este es un escenario que afecta en primera instancia a partidos tradicionales, porque pierden votación de todas maneras, más allá de que haya otros muy fraccionados, muy chiquitos que desaparecen. La tendencia parece del electorado inclinarse en un fenómeno que también se está presenciando en toda América Latina. Hay una suerte de derechización, pero con un carácter no liberal, sino iliberal, como dicen ahora. Sí, efectivamente hemos visto que se ha movido y varios estudios mostraban antes de la elección un desplazamiento del electorado chileno hacia posiciones más de derecha. Ahora, creo que es importante notar que ese desplazamiento no es un desplazamiento ideológico completo, coherente, bastante fragmentado en cuanto hay un desplazamiento en algunos temas, en particular en los temas de seguridad, los temas de migración. Hay un alineamiento del electorado con posiciones de derecha y de extrema derecha, pero no necesariamente en temas mal llamados valóricos. Digamos, la mayoría de la ciudadanía chilena, por ejemplo, apoya la eutanasia, la mayoría está de acuerdo con el matrimonio igualitario, con el aborto en las 3 causales, y también con un rol activo del Estado en materia de protección social. Entonces las personas no es que tengan una adhesión completa, no es que, por ejemplo, todo el electorado se haya corrido en términos valóricos en el eje conservador-liberal, y por eso también la candidatura de José Antonio Kast ha sido bastante cauta en no meterse o no discutir temas, por ejemplo, valóricos. Se rehusó durante toda la primera vuelta a poder manifestarse en esos temas, porque creo que son conscientes que esta corrida hacia la derecha tiene más que ver con un posicionamiento antipolítica, anti-incumbentes, un descontento con la administración actual, pero particularmente un realineamiento en materias de seguridad e inmigración, y no necesariamente en todos los otros temas. El desafío es ver cómo esos otros temas,
por ejemplo, cambio climático y otros, van a estar en discusión en la segunda vuelta. Marcela, se ha perdido quizás la noción que teníamos antes de lo que era ser de centro. Se hablaba de centro derecha, de centro izquierda, y la centro derecha podría ser incluso hoy en el comparativo, lo que representaba, y digo representaba porque no sabemos qué va a pasar con la figura de Evelyn Matei respecto a José Antonio Kast. O sea, de alguna manera esta llamada extrema derecha o ultraderecha se convirtió en la derecha. ¿Qué pasa con la centroizquierda o la llamada centro derecha y todos los centros? Parece que nos perdimos. Y además también en el estilo, algo un poco más ponderado o moderado en el discurso y en las soluciones, incluso en las promesas. Lo altisonante parece que tiene sus réditos. Así es, claramente los y las electoras se han decantado ya sea por posiciones claramente de izquierda, por ejemplo, Frente Amplio tuvo un buen desempeño en la elección parlamentaria, o por posiciones de extrema derecha, y la mayoría de los partidos que desaparecen son los partidos llamados que se autodenominaban o posicionaban en posiciones de centro, ¿no? Evópoli, Amarillos, Demócrata, el Partido Radical. Uno de los pocos partidos de centro que logró un buen desempeño terminó siendo la Democracia Cristiana. Creo que fue una muy buena decisión por parte de la Democracia Cristiana haber negociado para ser parte de la lista de centro-izquierda. Eso le permitió tener una gran cantidad de cupos y conseguir 8 diputados y mantener a sus 2 senadores. Fue un desempeño electoral muy distinto al del 2021, donde fueron con lista única. Entonces es un partido que logra resistir y está por verse qué capacidad de juego tendrá en el nuevo escenario. Pero efectivamente las preferencias de las personas hoy día no están apoyando posiciones, no solo en términos de forma, yo creo que también en términos de propuesta de políticas públicas. No hay claridad cuál es la oferta de este sector en un nuevo mundo, digamos, donde, por ejemplo, la discusión de la Guerra Fría ya no es un tema relevante. O sea, ¿qué oferta? Ahora, sí hay que decir que Franco Parisi y el Partido de la Gente hicieron un intento de transformarse en un nuevo eje de centro. En algún sentido, él insistió reiteradamente que estaba equidistante de la derecha y de la izquierda, que no comulga con ninguno de los dos sectores, y yo creo que está por verse qué rol va a seguir jugando esa fuerza política que logró transformarse en algún sentido en un partido bisagra, ¿no? Con 14 diputados en el periodo que se viene. Ahora, en este escenario que se viene estamos con total incertidumbre porque no conocemos las cartas sobre la mesa de por lo menos 2 candidatos, el principal, la derecha, que parece tener mejor opción en principio. José Antonio Kast se cuidó de decir, ustedes saben lo que pienso, el problema hoy día es un gobierno de emergencia, seguridad y crecimiento. Es lo que le han pedido los empresarios, que financian las campañas finalmente. Pero la experiencia demuestra que los gobernantes que llegan al poder, que son de ultraderecha, una vez que llegan por mecanismos electorales, instalados en el poder, empiezan gradualmente, con más o menos sutileza, a desmantelar el régimen democrático y a instalar regímenes autoritarios. Y hay una deriva autoritaria desde Estados Unidos, Europa, qué sé yo. ¿En cuánto eso es un riesgo para Chile? Bueno, ciertamente es un riesgo que está muy latente a nivel global. Creo que por ahora la candidatura y el discurso de José Antonio Kast, a diferencia de lo que era la tónica del discurso de Johannes Kaiser, no ha manifestado expresamente ninguna intención de tocar, digamos, los cimientos del sistema democrático. Recordemos además, Alejandro, que, y tú lo sabes muy bien por tu experiencia en el Parlamento, con el cambio constitucional que se produjo recientemente, se bajó el quórum para cambios constitucionales, se necesitan 4/7. Uno de los riesgos de un triunfo muy aplastante de las derechas en el Congreso es que no solo pudieran ganar el Ejecutivo, sino que también tuvieran mayoría en ambas cámaras. Tienen
una estrecha mayoría en ambas cámaras, pero no tienen 4/7. Y yo creo que ahí el rol de los partidos de Chile Vamos, de Bópoli, de lo que queda de Amarillo, del Partido de la Gente, de todos estos partidos pivote, aunque sean pequeños, va a ser muy importante, porque muchas de las de medidas que requieran, que busquen cambiar la esencia del sistema democrático, necesitan pasar por el Congreso. En el Senado está muy apretada la correlación de fuerza. Entonces, primero lo va a tener muy difícil quien quiera cambiar ámbitos estructurales de nuestro sistema democrático u otras reformas. Va a necesitar dialogar con la oposición y con los aliados. Y por otra parte, está por verse qué rol va a jugar, por ejemplo, Renovación Nacional o otros partidos de derecha, que si se van a sumar o no a intentos, digamos, de socavar la democracia. Hasta ahora pareciera que esa no es la intención, que la intención es el foco fundamentalmente en seguridad y otros temas, pero sí yo creo que debe haber una preocupación importante en materia de derechos humanos. Han habido discursos negacionistas, hay una mirada respecto de temas de migración que son preocupantes, porque manifiestan una intencionalidad de no necesariamente adherir a principios importantes que Chile ha respetado durante su historia democrática, como las convenciones, por ejemplo, de defensa de los derechos de los niños y de las niñas, o otros acuerdos internacionales respecto del debido proceso y garantía de proceso, que también tienen que aplicarse para las personas migrantes. Entonces, creo que ahí es muy importante estar vigilantes y ver, en el caso de que llegue a ganar José Antonio Kast, el comportamiento de estos otros actores en el Congreso. Pero creo que también va a ser muy importante en la campaña, en los debates, que tanto periodistas como la opinión pública puedan interpelar y conocer cuáles son las propuestas concretas y cuál es la intencionalidad en materia democrática hacia adelante. Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe del IDEA Internacional, que es el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Bueno, y por supuesto, exministra de Justicia y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por el análisis y la conversación de esta mañana. Gracias, Marcela. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Chao. 8:26. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Vamos a hablar de Ecuador. Usted Mira, dirá, ¿y de dónde salió Ecuador cuando hay tanta contingencia? No, perfecto. Ecuador tiene algo muy similar a Chile. Hace 7, 8 años atrás era un país bastante tranquilo, seguro. Me consta. Pese al problema de Colombia al lado y Venezuela y todo, navegaba lentito, pero navegaba. Y Chile tenía estándares de seguridad parecidos y navegaba tranquilito, pero navegaba. Sin embargo, en menos de 5 años, las mafias se tomaron Ecuador. Ecuador hoy día es un país, desgraciadamente hay que decirlo, controlado por el crimen organizado. Las cárceles, los sistemas institucionales, el mundo de los negocios, las empresas, el negocio es ilícito, que se fusionan por lavado de dinero con empresas lícitas, y ese desastre hoy día se refleja en una tendencia del electorado a buscar un presidente que les prometió orden y combatir el crimen. Daniel Noboa es uno de los miembros de una de las familias más ricas de Ecuador. Su padre intentó muchas veces. Literalmente bananero, ¿no? Porque tenían plantaciones de claro, plata. entre otros negocios. Sí. Pero son las 3, 4 grandes fortunas de Ecuador. Y por tanto la gente buscó el hombre fuerte, el hombre poderoso, joven, carismático y que ofrecía combatir el crimen organizado, porque habían asesinado a un candidato presidencial en la campaña que él es el electo. Para que tengamos un recuerdo de la magnitud del drama. Y por supuesto llega al gobierno por métodos legales, por voto popular y con mucha incertidumbre en sectores opositores de qué se tramaba más allá, porque es hombre de Trump. Cuando gana Trump este año, él se alineó de inmediato y entonces empezó a tener más espalda.
Y al tener más espalda y con el poder económico familiar, empezó a tener otras ambiciones. Y empieza a aparecer cosas extrañas que es de tener presente. Por ejemplo, estimó que la actual constitución no permite luchar contra el crimen organizado y que se necesita una nueva constitución. Y le presiona al sistema electoral, al Tribunal Constitucional de Ecuador, para que abriera la posibilidad de un referéndum, ¿sí?, para poderle consultar sobre una nueva constitución que incluía una serie de modificaciones, y ahí algo empezó a oler mal en Dinamarca, como diría Shakespeare, ¿no? ¿Se acuerdan? Hamlet. Sí. Bueno, ¿qué es lo que se le preguntaba? En Primero, este plebiscito, ya, a ver. restablecer las bases militares norteamericanas en Manta. Los gringos en Ecuador. En efecto, la base militar, que la tenían, ¿eh? El presidente Correa la sacó cascando del país y cayó en desgracia por lo mismo, y literal. Pero volver a tener bases militares extranjeras, incluso les ofreció la que existía antes, que está habilitada, porque ahí podrían haber soldados norteamericanos en territorio. No le gustó a los ecuatorianos. Pero además empezó con esas típicas medidas que parecen imperceptibles, inocentonas, pero que llevan en el fondo a debilitar los otros poderes, los contrapesos y también las libertades públicas. Y además el peso del Congreso Nacional. Bueno, le preguntaron, por ejemplo, sobre cómo ponderar al Parlamento. Dice, hay que ahorrar plata, así que lo vamos a reducir a la mitad. Una preguntita así para que nadie diga, porque era ahorro, no era otra intención. No, claro. Pero también apareció una nueva constitución de más penas para afectar a los criminales y fortalecer el control de fronteras. Bueno, ¿qué es lo que percibió la gente más lúcida de Ecuador, que tiene una buena intelectualidad? Le olió raro, porque ¿para qué quieres cambiar una constitución si existen las normas para combatir? No es necesario cambiar una constitución para aumentar las penas de cárcel. Entonces dijeron, bueno, ¿no será que lo que pretenden limitar es la supervisión del gobierno por parte del sistema judicial? Olió, ¿ah? Y después olió otra más, pues no quieren reducir el Congreso también para evitar supervisión del Congreso a su gobierno. Claro, sí, entonces la deriva autoritaria, por lo menos a los ojos de los ecuatorianos, se puso sospechoso. Y es el modus operandi. Este es un diseño internacional, no es solo en Ecuador. Por supuesto, llegar al poder por vía legal, pero una vez que estás adentro, pero no brutalmente, lentamente. Adolf Hitler llegó igual, ¿te fijas? Para que se den cuenta de lo que esto puede llegar. Y va sutilmente, sin que la gente se dé cuenta. Pero los ecuatorianos resultaron más avivados que en otras partes del mundo y del continente, parece. Y dijeron que no, pero por paliza, o sea, 60-40. En circunstancias que él acaba de ganar la elección presidencial, la reelección hace un poco tiempo atrás, con una enorme votación. ¿Cómo el porcentaje del rechazo de la Constitución acá? Sí, 60-40, más o menos. Porque la gente percibió algo extraño, y quitarle recursos financieros a las campañas electorales, facultades al Congreso, y le dijeron no. Súper interesante que lo destaque hoy lo que pasó en Ecuador. Es el mismo patrón que hay en Europa, el mismo patrón en Estados Unidos, y parece que lo quieren importar hoy. Claro, es un producto de moda que se está extendiendo con demasía. Cuando tú votas sin saber qué es lo que proponen y solamente te dan eslogan, sospecha, porque después es tarde para arrepentirse. Buen consejo, Alejandro Guille. Vamos a una pausa cuando son las 8:32 y a esta hora tenemos casi 20 grados en la capital. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Rádio USACH. A Hora da Saudade,
junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonzalo Espinosa con las noticias económicas. Todo bien. Todo bien, sí. Prospera. La economía Ahora, prospera, efectivamente. El dólar cae, por lo tanto las importaciones se hacen más baratas. Claro. Que los retornos también. Primero que nada, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, ciudadanos. Estamos tempranitos los tres tomó aquí. champán, porque dicen que habían botellas de champán el fin de semana. Pero... Sí, mire. Oye, sí. Les cuento. La Bolsa de Santiago se disparó después de las elecciones. Y como les comentaba la semana pasada, ha sido un año histórico para la Bolsa de Santiago y el IPSA ya está cercano a los 10.000 puntos. Ayer lunes, ¿cuánto subió la bolsa? Perdona, la última vez eran 9.000. Íbamos en 9.500. Exacto. Y ahora, ayer la bolsa subió un 2,72% y incluso durante la mañana llegó a los 9.900 puntos. Llegar a la marca de los 10.000 sería histórico. ¿Cuál es las acciones que más subieron? Blumar con un alza de 12,6%, Cuprum, AFP Cuprum, 9,9%, Senco Malls. Van a aumentar las pensiones. 4,5%. Estoy ahí. SQM con un avance del 4,3% y también subió Lipigas y Habitat. Todo esto porque desde el mercado se interpreta que los resultados de las elecciones dan como posible ganador a José Antonio Cast. Claro, con exacto. ese 50% que alcanzan que las tres candidaturas de derecha. Sí, solo un paréntesis, claro, porque mucha gente dice, recuerda lo que pasó con Boric y Cast, pero Boric tenía donde recoger y esa es la gran preocupación respecto a Jara, ¿no? Si ese es el tema que porque estamos dando, o algunos están dando por ganador a Cast. Claro, el mercado ya lo da por descontado. Para las personas que tienen la memoria frágil, ¿sí? En la elección pasada, Parisi llamó a votar por Cast, no por Boric. Solo para recordar nomás, sí, para que un baño de realidad. Ya. Claro, y se va con el mejor postor. A propósito de la pregunta del claro, día. como lo que dijo Johannes Kaiser, ya puso los votos a la venta, al remate. No sé cuál fue la declaración en específico, pero parecido. Sí, fue exacto esa es la idea, sí. Les cuento que la revista Forbes publicó su ranking anual de las mejores viñas. Viña, ahí sí. Y, serán oligarcas, momios, lo que quiera, pero ya que produce un buen vino. Y la viña Santa Rita fue la que ganó el premio como la mejor viña del mundo, la mejor bodega del mundo. Del mundo. ¿En serio? Sí, tenemos la mejor. Santa ¿Le ganamos a los Rita. franceses? Le ganamos a los franceses. Muy bien. ¿Qué saben de vino los franceses, los italianos, los españoles? Sí. Tenemos buen vino en Chile y además del bueno, primer en lugar Chile. para Santa Rita, en el listado del top 50 mundial está Santa Carolina, Viumanent, De Martino y BIK o VIC. Carolina también es Santa Carolina. Santa Carolina, sí. Nosotros tenemos puras santas nomás, que no bebían, entre paréntesis, pero tiraron el milagro. En vinos y en fruta, este país es único en el mundo. Único en el mundo, y sí. lo digo porque he estado en otros países, pero lo primero que hago con fruta que me encanta, la nuestra es especial. No, en Francia hay mejor pan que acá.
Sí, puede ser. Sí, no. Bueno, no importa. Sí. Pero bueno, sigamos. Igual estamos dentro del ranking. Es que la hora No hemos desayunado acá ni uno. Ya, dale. Bueno, volviendo al tema de lo que había mencionado Alejandro del dólar, también el dólar inició con una fuerte caída esta semana frente al peso chileno, y esto fue una reacción inmediata a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ayer el dólar se ubicó en los 915 pesos, lo que representó un descenso de 11 pesos con 20 centavos, equivalente al 1,9%, y se trata de la mayor baja diaria desde el 11 de septiembre y del nivel más bajo en un año, específicamente desde octubre del 2024. Así que es muy interesante esta información que se, digamos, desprende de los mercados y cómo van interpretando las elecciones. Y claro, porque de repente dicen el mercado se maneja solo, pero sabemos que no es tan así. ¿Habrá señales? Claro. No lo voy a decir, pero habrá Pregunta al señales. papel confort y a los pollos si se maneja el mercado solo. Gracias, Gonza. Nosotros seguimos con nuestra entrevista y luego volvemos contigo para la agenda de esta jornada. Nos vemos. 8:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ganador de los candidatos que obtuvieron altas votaciones, Muy que además bien. son personalmente personas especiales, simbólicos, que tienen cuento y tienen historia y no sé. Bueno, Gustavo Gatica, porque estuvo aquí con nosotros antes de la campaña, estaba Así es. recién buscando cupo, en el Frente Amplio le dijeron que no. Dijimos, PC ahora le es dijo que sí. diputado electo y no Y viene, ahora no, se pone de no pie. vino, pero está al contacto, por Al supuesto. contacto, se acordó de nosotros Gustavo Gatica, hoy diputado electo. Falta todavía que lo Exacto. proclamen oficialmente. Sí, electo por el Distrito 8, independiente él, pero con cupo del Partido Comunista. Muy buenos días, Gustavo. Primero, felicitaciones. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien Felices. por acá. Te lo digo, Gustavo, con todo el cariño. Sí. Muy contento contigo. Y eres una de nuestras esperanzas, dado los resultados generales que obtuvimos. Ya vamos a hablar de eso. Primero, Sí, cuéntanos muchas gracias. tu experiencia en una campaña que no tenías y cómo fue que lograste ganarte a la gente. Que otros viejos no pudieron, perdieron los cargos. Encuentro que hicimos una campaña muy bonita cuando terminó la campaña este 13 de noviembre. Quedé muy satisfecho, muy contento. Siento que pudimos lograr encontrar un relato que a mí me hiciera sentido como candidato y poder transmitirlo y que a la gente le hiciera sentido también. Nosotros establecimos ciertas prioridades temáticas. Una de ellas era la salud mental. Yo como psicólogo me convoca mucho ese tema. Y cuando nosotros partimos la campaña, yo pensé que este tema le iba a interesar más a los jóvenes, por ejemplo, la salud mental. Pero al salir a contarlo, me di cuenta que transversalmente a la gente le hacía sentido. A adultos mayores, dueñas de casa, profesionales, todos me decían como, oye, es verdad, en Chile necesitamos trabajar más en salud mental. Me reuní con gremios, me reuní con el Colegio de Psicólogos. Por ejemplo, hay un dato que es muy interesante, que según estimaciones, en Chile se gasta entre el 1 y el 2% del presupuesto en salud mental. Estamos muy por debajo de países de la región incluso y muy, muy lejos de Estados Unidos o lo que gasta Europa en salud mental. El Colegio de Psicólogos propone que lleguemos al 5% en algún momento. Entonces, esa falta de recursos se ve, la gente la ve en los consultorios, en los COSAM, hay una alta rotación de profesionales, faltan profesionales también. Entonces, cuando yo traía esta demanda de más y mejor salud mental, a la gente le hacía sentido y creo que por eso también tuvimos el resultado que tuvimos, gracias a la campaña, que a la gente le hizo sentido. Gustavo, respecto a esa frase, ¿no?, que alguno de los medios publicó, que tú señalaste, ganó la gente que no se rindió. Quiero profundizar en esas banderas, esas luchas o esos ideales que en este caso tú representas, y me imagino que si lo podemos extrapolar también la candidata a la presidenta Janet Jara. ¿A qué te refieres con no rendirse frente a qué?
Yo creo que tiene que ver con esta historia que hemos vivido en los últimos años. Después del plebiscito del primer proceso constituyente, nuestro sector quedó muy debilitado, anímicamente, digo, emocionalmente, quedamos muy bajos en entusiasmo. Yo recuerdo muy bien que después de eso yo sentía que teníamos que seguir avanzando, seguir creyendo que podemos cambiar las cosas. Entonces ese gesto, esa línea que escribí en mi Instagram tenía que ver con ese entusiasmo de seguir creyendo que las cosas pueden cambiar, que pueden mejorar. Parece que a veces creemos que está todo perdido. Y no, yo creo que podemos seguir siempre avanzando. Es muy interesante que tú nombres a Janet Jara, que yo creo que también es un faro de esperanza, es una persona que inspira eso. Ella en su gobierno, siendo ministra, pudo avanzar en leyes, en proyectos que parecían perdidos. Entonces, para mí al menos, en lo personal, me inspira esperanza de que puedan cambiar las cosas gradualmente, de manera paisada, pero que puedan cambiar las cosas. Es la posibilidad de cambiar el mundo convenciendo y dialogando. En tu diálogo, ¿dónde notaste más receptividad? Porque uno suponía que los jóvenes, pero dices que no, que encontraste en distintos grupos etarios. No es el tema entonces los jóvenes, que los jóvenes son lo nuevo, son el cambio, sino hay algo en el país más general que quiere que la acojan. Sí, me parece que al menos cuando recorrimos el distrito, efectivamente los jóvenes había un cruce generacional que empatizaban con mi campaña, con las cosas que yo proponía, pero ¿sabes qué? Me pasó con mujeres adultas que también logramos tener una buena conexión. Cuando nos poníamos en el metro a entregar flyer, muchas personas se encontraban conmigo y se sacaban fotos, mujeres adultas, muchos profesionales jóvenes también. Nosotros durante la campaña también levantamos la problemática de lo que la prensa ha llamado como cesantía ilustrada, Claro. Profesionales jóvenes que están desempleados. Muchos profesores también se acercaban a mí, y mis padres son profesores, entonces encontraban ahí cierta empatía. Pero eso es lo que más yo quedé muy satisfecho cuando les decía que quedé satisfecho al terminar la campaña. También es por eso, porque encontramos un público bien transversal, profesionales, dueños de casa, de diferentes edades. Entonces eso me hizo sentir que lo hicimos bien, que hicimos un buen trabajo de campaña. Gustavo, quiero preguntarte, ¿qué horizonte ves en esta relación de Kast, cuando Kaiser también apoya abiertamente, y era algo que no nos sorprende, por supuesto, a José Antonio Kast para la presidencia? Fue uno de los primeros que lo hizo, parece de una manera más honesta que Evelyn Matei, y cuando Kaiser, y fue algo que generó mucho ruido en su cierre de campaña ahí en Providencia, no solo habló en general de indultar, dijo él, a los carabineros que defendieron la democracia, y como tú bien sabes y señalaste también en la prensa, que era un tema de impunidad, ¿no? Que no era justicia, sobre todo el caso de Claudio Crespo, acusado justamente de dispararte y dejarte ciego. Entonces, esto es bien provocador. ¿Qué te pasa con José Antonio Kast en esta misma línea? ¿Tienes temor? ¿Te preocupa? O sea, a mí me preocupa por el bien de la democracia. Yo ya lo decía en una entrevista cuando ocurrió todo esto. Creo que en los márgenes democráticos, en los límites, en los bordes que establecemos para debatir democráticamente, podemos tener posiciones diferentes. Y de hecho yo, con ellos, con José Antonio Kast, con Kaiser, pensamos muy distinto en muchos temas, pero siempre dentro de márgenes democráticos. Y creo que esta discusión donde él plantea indultar a criminales peligrosos, está fuera del margen, está fuera de la frontera democrática. Y eso me parece grave, me parece vergonzoso, y creo que no debería ser dentro de esta democracia saludable que estamos empujando.
esta polémica partió un poquito antes, cuando Kaiser invita o empieza a proponer que va a indultar a los criminales de Punta Peuco. Y es importante detenerse un momento a pensar quiénes son esas personas. Son personas peligrosas, sádicas, que cometieron los mayores crímenes que se han cometido acá. Son delincuentes. Este no es un club de adulto mayor, Punta Peuco. Entonces partió proponiendo indultar a estas personas criminales que son peligrosos para la sociedad, por eso tienen que estar encerrados. Y luego extiende este discurso hacia el estallido social. Y acá a mí me gustaría decir, es un dato interesante, Amnistía Internacional nos plantea que de los casos del estallido social, cerca del 1% ha logrado una condena. Son muy pocos las personas que están presas. Entonces, ya estamos en un clima de impunidad y además, sumado a esto, proponen indultar esas pocas personas que han sido condenadas por crímenes durante el estallido social. Entonces, me parece muy grave y totalmente condenable. Sí, es un escenario. Ahora, te va a tocar ser parlamentario, pues ya tendrás que llegar y te darás cuenta con un baño de realidad lo que es el Congreso Nacional, Te dice cómo alguien que se sabe. construyen las cosas dentro del Congreso Nacional y donde el discurso es una cosa y la práctica es otra, y donde se dice una cosa pero las negocias van por otro lado. ¿Estás preparado para llegar a un mundo que es, a ver, ¿cómo decirlo? Complejo, ya, para Sí, no ya. hacer tanto Sí, adjetivo. mejor. Para no asustarlo. Claro, que no todo es como parece. Sí, yo estoy durante estos días, desde el domingo hasta hoy, he estado reflexionando mucho en cómo hacer las cosas. Creo que, ¿sabes qué? De hecho, he llegado a la conclusión de que estoy con mucho entusiasmo de hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien para mí? Hacer un trabajo serio, responsable, dignificar lo que significa ser diputado. Acá en el Distrito 8, uno de los diputados que están en ejercicio es Lavín Jr., un diputado que ha hecho noticia por no hacer las cosas bien, por faltar al Congreso, Por eso por decía ejercicio entre no comillas. proponer. ¿Cómo? Perdón, dije ejercicio entre comillas. No, perdón, te interrumpí. Claro, claro. Él ha sido noticia por no hacer las cosas bien. Entonces, vengo con ganas de hacer las cosas distintas, pero efectivamente, como dice Alejandro, uno puede ir con mucho entusiasmo, pero te encuentras con un muro que no te impide hacer las cosas como quisieses. Pero dentro de ese marco, quiero asesorarme bien, trabajar con buenos equipos durante este verano. Ahora, bueno, en las próximas semanas me voy a abocar a trabajar por la segunda vuelta con Janet Jara, y luego de la segunda vuelta quiero juntarme con los alcaldes, invitar a todos los alcaldes del distrito a hacer un almuerzo con ellos, nutrirme también de sus propuestas, lo que ellos quieren trabajar y ponerme a disposición también para ellos. Quiero ser un buen representante para este territorio. De hecho, estamos hablando solo en la misma línea de las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel, Quilicura, Cerrillos, Estación Central y Maipú. Son hartos Son alcaldes hartos. y Son comen harto, hartos. ten cuidado. Oye, un tema que funciona muy bien, porque la gente... Hay ciertos grupos que están muy bien organizados. Los grupos deportivos, por ejemplo, los adultos mayores, se reúnen todos los fines de semana a entretenerse, a compartir, y agradecen tanto que los visiten, y es un espacio para escuchar, para hablar, para que la gente se sienta representada. No solo hace leyes el político, el parlamentario, diré mejor, sino tiene que gestionar solución de problemas cuando no funciona. Representación, que sea real. Y representar, Exacto. que la gente sienta que tú llevas su voz, sus intereses. Así que no olvides a quienes te eligieron. Ellos son tus mandatarios. Gustavo, perdona, y también en la misma línea de por qué fuiste electo, quiero preguntarte si de alguna manera, con la perspectiva, te insistieron tanto luego del estallido que fueras, y tú lo comentaste también con nosotros, convencional. ¿Te sirvió en ese sentido no haber integrado? Tú decías que no te sentías preparado, que necesitabas más tiempo, y ahora imagínate, eres diputado electo, porque de alguna manera igual en algún grupo de personas eso era un tope, ¿no? Porque mucha gente quedó con una mala sensación, hablaban del circo de manera despectiva. A la luz del tiempo, la distancia, ¿sientes que te ayudó no haber pasado por ahí? O sea, que hubiera sido un freno de alguna manera.
Bueno, uno no sabe cómo se hubiera escrito la historia. Claro, ¿no? contrafactual, Pero, no tenemos el contrafactual, claro. Claro, pero efectivamente yo insisto que yo creo que no estaba preparado en ese momento. Todo lo que ha pasado durante estos años me nutrió para hoy en día estar aquí y tener el resultado que tuve. Creo que el haberme titulado como psicólogo y haber trabajado en una municipalidad, también en el sistema privado, creo que todo eso me ayudó a entender de otra forma las cosas. Lamentablemente el proceso constituyente fracasó. No sé qué hubiera sido en ese contexto, no sé cuál habría sido mi aporte, ¿no? Pero estoy muy contento de que ahora haya resultado esto. Y como les decía, muchas ganas de hacer las cosas bien. Como decía Alejandro, también yo creo que los diputados, tienen estas labores: legislar, fiscalizar y representar. Y creo que los diputados hasta ahora se quedan mucho en el legislar. Sí. Y el representar a la gente no queda un poco por fuera. Y el fiscalizar también, que las leyes que ellos hacen, después ir a fiscalizar que se cumplan, eso no lo hacen mucho. Entonces vengo con todo ese entusiasmo de hacer las cosas distintas, hacer las cosas bien. Corrígeme, Gustavo Gatica, que eres el diputado con más respaldos, el que más votos obtuviste, incluso más que Winter o Pamela Giles, ¿o no? Tengo entendido que existimos 3 diputados electos, que tenemos las altas mayorías, que son Pamela Giles y Manucheri. Manucheri también. Y estamos por poquitos votos, así como menos de 100 votos de diferencia, por ahí, pero más de 94.000. Todavía faltan mesas. Podríamos superar ese récord. Buenísimo. Bueno, felicitaciones, Gustavo Gatica, y esperamos tenerte luego acá en el estudio en calidad de diputado, propiamente tal. Muchas gracias a un ustedes. Abrazo. Muchas gracias por siempre abrir los micrófonos para conversar un ratito. Gracias a ti. Un abrazo, oye, y suerte. Te había lo dicho de otra manera, pero... Sí, suena feo esta hora de la mañana. Un Suerte abrazo. nomás. Chao. Abrazos para ustedes. Chau. 5 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Vamos con las principales actividades para esta jornada de martes 18 de noviembre. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Vamos a la economía, vamos a la pregunta del día, vamos a la pauta para hoy. La economía ya la vimos. La agenda. La economía del trabajo. Legislativo. La economía del tiempo, porque Gonzalo, se nos viene otro programa después en la SUSACH. Bueno, a las 10 se discute la ley de presupuesto 2026 en la Cámara. Continúa la discusión ahí en el Congreso. Y a las 10:30 también sesiona la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo, que ustedes lo adelantaron en titulares, ayer no tuvo quórum. Así que vamos a ver qué noticias nos traen nuestros congresistas Varios hoy. de la comisión perdieron la elección, se habían estado con Depre. Estaban ahí, claro. Bueno, vamos con los resultados de la pregunta del día, que dice relación con qué hará Franco Parisi de cara a la segunda vuelta. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen nuestros auditores, nuestro público en @Radio Usach y @TV Usach? Un 18% dice que va a apoyar a Kast. ¿Solo 18? Sí, solo un 18%. ¿Ya? Un 40% dice que llamará a votar nulo o blanco. Y un 42% dice que va a apoyar a Janet Jara. ¿Serán las ganas? Digo yo. El optimismo. El optimismo, exacto. El optimismo o la voluntad, como decía Gramsci. Exacto, voluntarista, esa es la palabra de moda últimamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar siempre en nuestras redes sociales, @TV Usach, @Radio Usach. ¿Y quién se viene ahora? Rodrigo Alcaíno con el La Usach. Aquí está, ya viene y nosotros nos vamos. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.